Habían pasado 2 años desde que firmé el divorcio y lo dejé todo atrás, a Selena, las mentiras, el apartamento por el que nos peleábamos, incluso el sedán plateado que conducía. Empecé de cero en un barrio tranquilo. Una casa modesta de una planta con un césped descuidado y una cafetera que siempre necesitaba arreglos. No era glamuroso, pero sí tranquilo. Y la paz, después de lo que había pasado, era oro. El día empezó como cualquier otro. Acababa de volver del gimnasio, con el sudor aún pegado a la camisa, cuando llamaron a la puerta. No era el tipo de golpe que te dan los vecinos pidiendo azúcar. No, fue brusco, deliberado y tan fuerte que me palpitaba el corazón. Miré por la mirilla y parpadeé. Luces rojas y azules destellaron detrás de 2 agentes uniformados en mi porche. Mi mente buscó de inmediato todas las posibles explicaciones. ¿Multas de aparcamiento? ¿Robo de identidad? ¿Casa equivocada? Abrí la puerta despacio, con cautela. ¿Puedo ayudarle? El oficial más alto dio un paso al frente. ¿Es usted Leo Carter? Sí. Intercambió una mirada con su compañero antes de continuar. Señor, tenemos un problema. Un niño fue encontrado abandonado en un vehículo registrado a su nombre. Necesitamos que nos acompañe. Me quedé paralizado. ¿Un niño? No. Eso no es posible. No tengo hijos. Su tono no cambió. Señor, me temo que necesitamos que venga a la estación. Actualmente figura como el propietario legal del vehículo. Lo arrestamos hasta que podamos resolverlo. Sus palabras me impactaron profundamente. Espera. Espera. ¿Qué? Esto es un error. Hace 2 años que no tengo ese coche. Mi ex esposa se lo llevó en el divorcio, revisa los registros. Pero no importó. Me leyeron mis derechos, me esposaron ahí mismo, en el porche, a plena luz del día, y me llevaron a la parte trasera de la patrulla. Los vecinos se asomaban por las cortinas. Una mujer al otro lado de la calle se detuvo a mitad del paseo del perro. Me quedé mirando los zapatos e intenté no gritar. En la comisaría, me senté en una sala de entrevistas bajo luces fluorescentes parpadeantes. Me dolían las muñecas por las esposas. Un agente colocó una carpeta manila sobre la mesa y me la deslizó. El niño estaba en un sedán plateado de 2008. Aún estaba registrado a tu nombre. La matrícula se remonta a esta dirección. Negué con la cabeza, intentando concentrarme. Ese coche. Selena se lo llevó. No lo he conducido desde el divorcio. Se suponía que debía volver a matricularlo. Supuse que sí. ¿Por qué dejaría a un niño ahí dentro? El agente se echó hacia atrás. Eso es lo que nos gustaría saber. Me pasé la mano por la cara. ¿Dónde está el niño ahora? Lo llevaron a urgencias. Deshidratación leve, algunos hematomas, muerto de miedo, pero estable. Encontraron una etiqueta con su nombre en su mochila. Decía que se llamaba Jaden. En ese momento, el nombre no me decía nada. Estaba demasiado ocupada recorriendo el pánico, la vergüenza y la confusión. Había reconstruido cuidadosamente cada rincón de mi vida, ladrillo a ladrillo emocional, y ahora esto. Un niño. Mi nombre. Un arresto. Tras horas de interrogatorio y verificación de mi historia, finalmente me dejaron ir, pero no sin previo aviso. No te libras, dijo un oficial. Hasta que sepamos más, sigues involucrado. Ese auto está a tu nombre, y el niño podría estar relacionado contigo. Salí a la tarde, con el aire cargado de calor y tensión. Mi teléfono vibró en el bolsillo, una docena de llamadas perdidas de números desconocidos. Un mensaje de voz de la madre de Selena. Los ignoré todos. Conduje hasta el hospital con un nudo en el estómago, el nombre de Jaden resonando en mi mente como una canción que no reconocía, pero que no podía quitarme de la cabeza. La sala de pediatría olía a antiséptico y a tristeza. Una enfermera me condujo por un pasillo con murales de dibujos animados. No estaba seguro de qué esperaba, pero al entrar en la habitación, me quedé paralizado. Allí estaba. Un niño, de unos 4 o 5 años, pequeño para su edad. Cabello rizado, mejillas surcadas por lágrimas,
camiseta demasiado grande. Se incorporó en la cama del hospital, agarrando un jugo, con la mirada fija en mí en cuanto entré. Y no sé cómo decirlo de otra manera, se parecía a mí. Como si estuviera mirando una versión de mí misma que se había encogido con el tiempo. La enfermera se acercó y susurró, no habla mucho. No deja de preguntar por alguien que se llama Selena. Pero cuando le dijimos tu nombre, pareció consolarse. Di un paso adelante. Se me cortó la respiración. Hola, amigo, dije con dulzura, sin saber por qué lo dije así. Me llamo Leo. No apartó la mirada de la mía. No habló, solo parpadeó. Tragué saliva con dificultad. Voy a averiguar qué pasa, ¿vale? Lo prometo. En esa habitación de hospital estéril, con las máquinas pitando y el olor a desinfectante de manos flotando en el aire, todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó. Haden era real. Estaba aquí. Y si él era quien empezaba a temer, entonces nada de mi pasado con Selena había terminado. El pasillo del hospital estaba demasiado silencioso. Ese silencio que no trae paz, sino presión. Me quedé afuera de la sala de pediatría, con las manos apretadas, repasando mentalmente las palabras del oficial como si fueran un bucle roto. Encontraron al niño llorando en el asiento trasero de un viejo sedán plateado. A su nombre. Ese coche fue mío una vez. Supongo que técnicamente todavía lo era. Pero hacía años que no pisaba mi entrada. Después de que Selena y yo nos divorciamos, ella se quedó con el sedán, y nunca me arrepentí. Prometió que se encargaría del traslado. Al parecer, las promesas ya no significaban mucho para ella. La enfermera salió de la habitación y me miró con una mezcla de calma profesional y preocupación personal. Está estable. Conmocionado, un poco deshidratado. No tiene huesos rotos. Lo han revisado de pies a cabeza. Físicamente, estará bien. Entonces se inclinó un poco y bajó la voz. Emocionalmente, eso es diferente. No ha dicho mucho. Pero pregunta por su mamá cada hora. Luego se queda callado otra vez. Selena, pregunté. La enfermera asintió. Ese es el nombre que dice. ¿La conoce? No respondí enseguida. ¿Qué podía decir? ¿Que era mi exesposa? ¿Que no habíamos hablado en más de 2 años? ¿Que había desaparecido con un tipo que, según ella, era todo lo que yo no era? Asentí lentamente y susurré, sí. ¿La conozco? Me dio una carpeta con unos formularios para firmar y me hizo un gesto amable para que entrara. Entré despacio, con la respiración entrecortada al volver a ver al niño. Estaba sentado erguido, con las rodillas pegadas al pecho y los dedos jugueteando con un hilo de la manta del hospital. Tenía el rostro pálido y las mejillas enrojecidas por el llanto. Pero lo que me detuvo en seco fueron sus ojos, de un marrón oscuro, abiertos y atormentados. Familiares. Me miró y, por un instante, la habitación desapareció. Fue como mirar una fotografía que no había tomado, pero que de alguna manera recordaba. La curva de su nariz. La forma de su mandíbula. Había un parecido que me dejó helado. Y me confundió. Y me aterrorizó, todo a la vez. Me senté en la silla de plástico junto a su cama. Mi voz salió más frágil de lo que pretendía. Hola. Me miró parpadeando. No hubo respuesta. Me llamo Leo. Nada. Pero no apartó la mirada. Oí que te llamas. Jade. Su pequeña cabeza asintió levemente. Apenas era perceptible, pero allí estaba. Una chispa. Un reconocimiento. ¡Qué nombre tan fuerte!, añadí. ¿Te gusta? Otra pausa. Entonces un susurro. Mi mamá lo recogió. Claro que sí. Esa mujer podía escribir su vida y marcharse como si fuera un estreno de película al que era demasiado buena, para ir. Se me secó la boca. ¿Sabes dónde está tu mamá ahora? Negó con la cabeza. Ese me impactó de otra manera. Miré hacia la mesita de noche, donde había un pequeño león de peluche junto a una caja de jugo y galletas. Alguien había intentado consolarlo. No fue suficiente.
Dijeron que estabas en un coche. Continué. ¿Recuerdas eso? Su rostro se contrajo. No habló. Sus manitas se apretaron sobre la manta. Me incliné un poco. No pasa nada. No tienes que hablar de ello. Solo intento entender qué pasó. Durante un buen rato, no dijo nada. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que debía dejar de preguntar, susurró. Tenía calor. Lloré. No vino nadie. Tragué saliva con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. Lamento que haya pasado, Haden. No te lo merecías. Nadie lo sabe. Entonces me miró. Me miró de verdad, y por una fracción de segundo, sus ojos buscaron los míos, como si intentaran recordar algo que nunca les habían dicho. Algo enterrado en la sangre. ¿Conoces a mi mamá? Preguntó de nuevo, con la voz más suave, temblorosa. Asentí lentamente. Sí. Hace mucho tiempo, éramos muy unidos. ¿Eres mi papi? Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. No me había preparado para ellos. Ni siquiera sabía cómo procesarlos. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía mentir, pero no podía confirmar lo que no sabía. Así que le dije la verdad. Todavía no lo sé, Haden, pero lo averiguaré. Bajó la mirada, como si no supiera si sentirse aliviado o asustado. Quizás ambas cosas. Extendí la mano con suavidad y la puse en el borde de su manta. Ni un roce, solo proximidad. No se apartó. Voy a estar aquí para ti, ¿de acuerdo? Le dije que, hasta que resolvamos todo esto, ya no estás sola. No respondió. Pero cuando la enfermera entró a revisarlo, Haden hizo algo pequeño, algo que no olvidaría. Extendió la mano y me tiró suavemente de la manga. Como si quisiera que me quedara. Como si, por primera vez en mucho tiempo, que alguien se quedara significara algo. Me quedé. Me quedé allí el resto de la noche. En una silla de plástico, con dolor de espalda, preguntas sin respuesta y un hijo que podría ser mío. Mi antigua vida había quedado atrás. Pero algo más grande, algo más pesado, apenas comenzaba. Y su nombre era Haden. ¿Haden? El nombre me dio un golpe en el pecho en cuanto lo pronunció la enfermera. Tuve que sentarme. Me fallaron las piernas, ahí mismo, en el pasillo, frente a la sala de pediatría. El nombre no solo me sonaba, era sagrado. No era algo que se oye en la calle y se olvida 5 minutos después. Era el nombre que Selena y yo solíamos susurrar por las noches cuando aún fingíamos que nuestro futuro era real. Cuando todavía hacíamos listas de nombres para bebés, aferrándonos a cada sílaba como si fuera una promesa. Haden había sido nuestra primera opción. Antes, cuando hablábamos de los hijos como si fueran inevitables, no opcionales. Incluso bromeamos una vez sobre que heredaría mi sonrisa torcida y su espeso cabello negro. Eso fue antes de que todo se echara a perder. Antes de que las mentiras se acumularan en los rincones tranquilos de nuestra casa. Antes del embarazo que nunca llegó, o eso creía. Ahora estaba aquí, en un pasillo de hospital con ese nombre atravesando mi pasado como una cuchilla afilada. Me levanté y volví a la habitación. Haden coloreaba tranquilamente en un papel que le había dado la enfermera. El león de peluche estaba en su regazo como un guardián. Me acerqué, más despacio esta vez, con cuidado de no asustarlo. Me miró. Sin palabras. Solo esos ojos otra vez. ¿Te sientes un poco mejor?, pregunté con suavidad. Un asentimiento. Acerqué la silla a la cama y me senté, con los codos sobre las rodillas y el corazón latiéndome con fuerza. ¿Puedo preguntarte algo? Hizo una pausa y asintió lentamente. ¿Sabes el nombre completo de tu mamá? Se mordió el labio inferior. Selena Carter. Carter. Nunca cambió su apellido después del divorcio. Ese detalle no debería haber significado nada, pero lo hizo. No estaba seguro de si temblaba de sorpresa, rabia o miedo, pero intenté calmarme. ¿Sabes tu apellido? Haden Carter, respondió sin dudarlo. Tuve que apartar la mirada. Miraba la pared. Algo.
Me dolía el pecho en lugares que no sabía que aún funcionaban. Lo estás haciendo genial, amigo, logré decir. Gracias por decírmelo. Sonrió apenas. Y esa sonrisa, maldita sea, era mía. No solo metafóricamente. Había visto esa misma sonrisa en el espejo después de hacer un buen chiste. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Solo podía pensar en, ¿cómo? ¿Cómo pudo Selena ocultarme esto? Salí al pasillo con el corazón en un puño. Saqué mi teléfono y revisé los contactos que no había tocado en años hasta que encontré el número de su madre. Dudé, luego pulsé llamar. Sonó una vez. 2 veces. Entonces contestó. Leo. La voz le resultó familiar al instante, cansada, mayor ya, pero definitivamente suya. Necesito respuestas, dije secamente. Hay un chico aquí. Se llama Haden. Se parece a mí. Dice que Selena es su madre. ¿Y adivina qué? ¿El coche en el que lo encontraron? En el que ella lo dejó. Todavía está registrado a mi nombre. Su silencio lo decía todo. Necesito saber la verdad, continué con la mandíbula apretada. ¿Es mío? Su respiración se entrecortó al otro lado. Leo. Yo, no sabía que no te lo había dicho. Creí que lo sabías. ¿Sabía qué? Que tenía un hijo. Conmigo. Hubo una pausa tan larga que pensé que había colgado. Entonces llegó la silenciosa respuesta, sí. El pasillo se tambaleó a mi alrededor. Apoyé la mano en la pared. Selena no quería que lo supieras, susurró. Dijo que complicaría las cosas. Dijo que estabas demasiado concentrado en tu trabajo, en tu carrera, que no estabas listo. Tenía miedo de que la dejaras. Me dejó, le espeté. Me engañó. ¿Se fue? Me destrozó la vida y me dejó solo con un sofá y una factura de almacenamiento. ¿Y me dices que también se llevó a mi hijo? Se le quebró la voz. No lo llevó bien. Pensaba que algún día te lo diría. Pero entonces conoció a ese hombre. Con el que se fue. Y cuando eso se vino abajo, no pudo soportarlo. No estaba en sus cabales. Leo. Eso no explica por qué dejó a una niña, su niña, en un coche cerrado en pleno verano. Lo sé, dijo ella. Se le oyen las lágrimas. Lo sé. Le dije que era imperdonable. Pero estaba desesperada. Dijo que lo dejaría contigo. Dijo que estacionó cerca de tu dirección. Estacionó a 4 cuadras de distancia. Sin nota. No lo llamé. Simplemente, lo dejé. Lo siento, Leo. De verdad que sí. Colgué. No me atreví a seguir hablando. Cuando volví a la habitación del hospital, Haden estaba dormido. Su cabeza reposaba sobre el león de peluche. La enfermera estaba atenuando las luces. ¿Está bien?, pregunté. Ella asintió. Necesitará mucho apoyo. Pero es resiliente. Y parece que le gustas. Lo miré fijamente un buen rato. ¿Mi hijo? Aún no tenía los resultados de la prueba. Pero lo sabía. Mi instinto lo sabía. Mis huesos lo sabían. Y odiaba que me hubieran robado esos 4 años. Sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Su primer todo. Me acerqué más, susurrando en el silencio. Debería haberlo sabido, chico. Lo siento, no lo supe. Pero aquí estoy ahora. Y no me iré. Nunca. Haden se movió, pero no despertó. Volví a sentarme y lo observé, ya no como un extraño, sino como un hombre al borde de la paternidad. Era poco más de medianoche cuando sonó mi teléfono. Llevaba horas sentado en la oscura habitación del hospital, viendo dormir a Haden. El pitido constante de las máquinas se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado. Pero esa llamada cortó el silencio como un bisturí. No reconocí el número, pero algo en mi interior me decía que respondiera. Mi voz era baja, cautelosa. ¿Hola? Leo.
La voz al otro lado era frenética, entre sollozos. Tardé un segundo en identificarla. Era la madre de Selena, Marisa. Me puse de pie, salí al pasillo y bajé la voz. Marisa. Oh. Dios. Leo. Acabo de enterarme. No sabía que ella, Selena, dijo que dejaría a Haden contigo. Dijo que lo entenderías. Lo dejó en un coche, Marisa. ¿Un coche? Con el calor. ¿Solo? Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero la rabia iba en aumento. No me dijo nada. Solo me enteré porque el coche sigue registrado a mi nombre y la policía me arrestó. Lo sé, lo sé. Lo siento mucho, lloró. Selena no le dijo a nadie a dónde iba. Pensé que estaba con su novio. Pero él la dejó, se llevó todo el dinero y huyó. Ella no tenía trabajo ni casa. Ha estado viviendo en moteles. No está bien. Cerré los ojos. No estar bien es una cosa. Abandonar a un hijo es otra. Entró en pánico. Leo, Marisa susurró. Dijo que dejó a Haden en tu casa. No, no lo hizo. Lo dejó en la parte trasera de un coche sin ninguna nota. Ese niño se quedó allí sentado, asustado y sudando, llorando hasta que alguien lo encontró. Eso no es pánico, es negligencia. Silencio. ¿Está bien? Le tembló la voz. ¿Está bien? Lo estará. Pero no la está buscando. Ni una sola vez. Podía oír su respiración, temblorosa e irregular. No sabía qué más hacer. Dijo que ya no podía cuidarlo, que le estaba arruinando la vida. Pensó que si lo dejaba contigo, estaría mejor. ¿Y nunca pensó en pedírmelo? ¿En llamarme? ¿En darme una maldita oportunidad? Ahora caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo con fuerza. Me robó 4 años de la vida de mi hijo. Tomó esa decisión por su cuenta. Lo sé, murmuró Marisa. Pero por favor, Leo, pase lo que pase, por favor no castigues a Haden por sus decisiones. Se me hizo un nudo en la garganta. No lo haría. No pude. Colgué sin decir nada más. No había nada más que decir. Me giré y miré por la pequeña ventana del hospital la habitación de Haden. Estaba acurrucado bajo la manta, con una mano aún sujetando el león de peluche, con la boca ligeramente entreabierta por el sueño. Me dolía el pecho. No solo por la traición, no solo por la pérdida, sino por el peso de lo que me habían impuesto. Volví a entrar y me senté a su lado. Y por primera vez, me permití sentirlo todo. La incredulidad. La furia. El dolor. La maravilla. Mi mente daba vueltas a la misma pregunta brutal. ¿Cómo pudo? Selina solía ser de esas mujeres que lloraban por animales enfermos en el camino. Solía tararearles canciones de cuna a las plantas para ayudarlas a crecer. Y, sin embargo, había dejado a su propio hijo en un coche caluroso como si fuera una maleta olvidada. Haden se movió, parpadeando aturdido. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde está mamá? La pregunta me impactó profundamente. Dudé, pero luego me acerqué. No está aquí ahora mismo, amigo. ¿Volverá? Quería decir que sí. Quería ofrecerle consuelo envuelto en mentiras fáciles. Pero no podía hacerle eso. Ya le habían quitado demasiado. No sé, dije con dulzura. Pero estoy aquí. Y no me voy a ninguna parte. Me miró fijamente un momento, con el labio tembloroso, y luego se subió a mi regazo como si lo hubiera hecho cientos de veces. Encajaba perfectamente allí. Como si perteneciera a mi mundo. Lo rodeé con mis brazos, lentamente, temiendo romper el momento. Hundió su rostro en mi pecho y dejó escapar un suave suspiro. Más tarde esa noche, me quedé con él hasta el amanecer. No dormí. No me moví. Solo lo abracé y pensé en todo lo que nunca pude ver, sus primeros pasos, su primera palabra, cómo debió llorar al darse cuenta de que nadie volvería a buscarlo. Pero ahora estaba aquí. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. No quería venganza.
Ni siquiera quería hablar con Selena. Quería protección para Haden y para mí. Quería asegurarme de que nadie pudiera arrebatármelo de nuevo. Y quería la verdad. Porque si iba a luchar por este chico, necesitaba saber sin la menor duda que era mío. Aunque en el fondo, ya lo sabía. En cuanto entré al despacho, olía a cuero y estrés. Ni siquiera me había sentado cuando la recepcionista me entregó un portapapeles lleno de formularios. Garabateé mi nombre en la parte superior, con la mente en piloto automático mientras todo lo demás me daba vueltas. No era un simple tipo que entraba con una pregunta legal. Yo era un hombre que buscaba la verdad sobre un niño que podría ser suyo. El niño dormía en el hospital, aferrado a un león de peluche como si fuera una armadura, y yo estaba aquí intentando descubrir cómo protegerlo del caos en el que había nacido. El abogado era tranquilo, serio, de unos 40 y tantos años, con el pelo grisáceo y una voz que no se alzaba a menos que fuera necesario. Se llamaba Víctor Greer. Me escuchó sin interrumpirme, salvo para tomar notas o levantar una ceja. Se lo conté todo. Como no sabía de Haden, cómo había aparecido la policía, cómo Selena lo dejó en un coche que aún llevaba mi nombre. Y le conté del parecido. El nombre. La abrumadora sensación en mis entrañas de que no solo conocía a este chico. Le pertenecía. Víctor asintió lentamente. Necesitas dos cosas. Primero, una prueba de ADN. Sin ella, ningún tribunal te concederá la custodia ni la protección. Segundo, una vez que la prueba confirme la paternidad, solicitamos la custodia de emergencia. Con lo que hizo Selena, incluso podrías obtener todos los derechos. Ni siquiera ha aparecido, murmuré. Ella lo dejó y desapareció. Él me miró a los ojos. Lo que significa que cuanto más tiempo pase, más influencia tendrás. Pero no esperes. Hazte la prueba. El tiempo importa en estos casos. Salí de la oficina con una carpeta llena de papeles, una derivación a una clínica de pruebas y un sentido de dirección. No sabía si estaba enojada, esperanzada o simplemente cansada, pero sabía lo que tenía que hacer. En el hospital, Haden estaba coloreando de nuevo. La enfermera le había dado un paquete nuevo de crayones y papel de dibujo. Levantó la vista cuando entré, con la cara iluminada como si yo fuera alguien que siempre regresaba. Eso solo casi me deja sin palabras. Oye, amigo, dije, dejando una bolsita de comida. Te traje unos nuggets. Abrió los ojos como platos. ¿Con salsa roja? Ketchup, claro. Se abalanzó hacia la bandeja, pero antes de empezar, me miró y preguntó, ¿puedo quedarme contigo ahora? Esa pregunta me conmovió profundamente. La preguntó con tanta sencillez, con tanta sinceridad, como si ni siquiera estuviera seguro de si podía albergar esperanzas. Me senté a su lado y le di la única respuesta que pude. Aún no lo sé con certeza, pero lo intentaré. Con todas mis fuerzas. Asintió, como si fuera suficiente. Como si intentarlo significara algo para él. Esa misma tarde, llevé a Haden a la prueba de ADN. Fue rápido. Un hisopado bucal, un papeleo breve, una sala de espera con una iluminación demasiado fuerte y un silencio roto solo por los dibujos animados que se proyectaban en un televisor colgado. Haden estuvo sentado en mi regazo todo el tiempo, con los dedos enroscados en la tela de mi manga. Cuando terminó, la enfermera sonrió amablemente y dijo, tendrás tus resultados en 3 días. 3 días. 72 horas. Toda una vida. No me separé de Haden durante ese tiempo. Le llevé ropa limpia, le conseguí un cepillo de dientes de Spider-Man y me aseguré de que la bandeja de comida del hospital tuviera pudín de chocolate con cada comida. Le leía cuentos por la noche y descubrí que le gustaban los libros de animales, sobre todo de elefantes. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes, no le gustaba la oscuridad y siempre dudaba antes de pedir algo, como si le hubieran enseñado que las necesidades eran una carga. Y cada vez que salía de la habitación, aunque solo fuera para tomar agua o hablar con una enfermera, me miraba como si no estuviera seguro de si volvería. Al tercer día, mi teléfono falló. La voz de Víctor era firme y directa. Leo, tenemos los resultados. Eres el padre biológico. Todo se detuvo. El aire se enrareció.
Me llevé una mano al pecho como si pudiera evitar que el corazón se me rompiera o saliera volando. ¿Estás seguro? Coincide al 100%. No hay duda. Colgué y me quedé un buen rato en el pasillo antes de entrar en la habitación de Haden. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, hojeando un libro ilustrado, pronunciando las palabras en silencio. Me agaché para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¿Haden? Pregunté en voz baja, y él me miró. Sí. Sonreí. ¿Esa prueba que hicimos? Dice que soy tu papá. Me miró fijamente. Sin una sonrisa inmediata. Ningún arrebato. Solo esos grandes ojos marrones mirándome fijamente. Luego, tras un largo instante, preguntó, ¿eso significa que puedo quedarme contigo para siempre? Asentí, con los ojos ardiendo. Sí. Eso es exactamente lo que significa. No dijo nada más. Se inclinó hacia adelante y me rodeó el cuello con sus brazos con una seguridad que me aflojaba las rodillas. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero con ese pequeño gesto, todo cambió. Ya no era solo un hombre en busca de respuestas. Era su padre, y ya no había vuelta atrás. No sabía ser padre. De hecho, casi nunca sabía ser adulto. Mi apartamento no estaba hecho para niños. Tenía esquinas afiladas, cables enredados detrás de cada mueble y una nevera con más cerveza que comida. Las paredes estaban vacías, la habitación de invitados se usaba como trastero, y lo único apto para niños en mi casa era una copia polvorienta del DVD de El Rey León que venía gratis, con mi viejo televisor. Pero en el momento en que Haden me miró y me dijo, ¿ahora puedo quedarme contigo? Supe que no podía enviarlo a ningún otro sitio. El hospital le dio de alta al día siguiente de recibir los resultados del ADN. Firmé los papeles con manos temblorosas, no porque no estuviera segura de aceptarlo, sino por miedo a no ser suficiente. ¿Y si le fallaba como a todos los demás? Condujimos a casa en silencio, Haden en el asiento trasero de una sillita de coche prestada, con su león de peluche apretado contra el pecho. En cada semáforo en rojo, en cada momento de silencio, lo miraba por el espejo. No dijo mucho, solo miraba por la ventana, con el rostro indescifrable. Al entrar al estacionamiento de mi apartamento, entrecerró los ojos al ver el edificio y preguntó, ¿es un hotel? No, sonreí. Es nuestro lugar. Me siguió escaleras arriba lentamente, con su pequeña mochila rebotando contra sus hombros. Cuando abrí la puerta, de repente vi el apartamento a través de sus ojos, lo vacío que estaba, lo frío que hacía. No había cuadros en la pared, ni color, ni suavidad. Entró y se quedó quieto, con la mirada fija en un rincón. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y me arrodillé a su lado. Todavía no es perfecto, dije con sinceridad, pero podemos hacerlo nuestro, juntos. Esa noche, le di la habitación de invitados. Después de sacar 2 maletas, una caja de cables enredados y un juego de mancuernas que no había usado en un año. Puse sábanas nuevas, encontré una lámpara vieja en el trastero y enchufé una lamparita que compré de camino a casa. No tenía mucho, pero empecé. Los primeros días fueron incómodos. Haden era tan amable que me partía el corazón. Me daba las gracias por todo, el agua, los bocadillos, incluso cuando le daba una toalla limpia. Nunca pidió más ni se quejó. Por la noche, lo oía despertarse en sueños, a veces murmurando el nombre de Selena o llorando tan suavemente que me partía en dos. Empecé a mantener su puerta entreabierta y la mía abierta, por si necesitaba saber que alguien estaba cerca. Pero poco a poco, algo cambió. Una mañana le hice panqueques, los quemé, claro, e intenté salvarlos con caritas sonrientes dibujadas en almíbar. Cuando le puse el plato delante, esperando un silencioso, gracias, como siempre, se quedó mirando las extrañas masas y se echó a reír. «Hiciste un monstruo», chilló. Parpadeé. «Disculpe». Señaló la cara de panqueque, con un ojo más grande que el otro y la boca chorreando jarabe. «Eso no es una carita feliz. Es un monstruo de panqueques». Se rió tanto que casi se cae de la silla, y no pude evitarlo. Una risa también. Esa fue la primera vez que oí su risa de verdad. No fue cortés. No era silencioso.
Era ruidoso, despiadado y salvaje. Nunca había escuchado nada tan bueno. Después de eso, se convirtió en un juego. Monstruos de panqueques, fantasmas de tostadas, serpientes de espagueti. Cada comida era un reto para crear la comida más ridícula, y cada risita de Haden se sentía como si un pequeño trozo de sus paredes se derrumbara. Teníamos la costumbre de leer cuentos por la noche. Le gustaba sentarse en mi regazo mientras leía, sobre todo libros con animales o voces graciosas. Una noche, después de una lectura particularmente animada del Grúfalo, levantó la vista y me preguntó, ¿siempre fuiste así de divertido? Parpadeé. No lo sé. Quizás solo necesitaba la audiencia adecuada. Sonrió, apoyó la cabeza en mi pecho y susurró, me alegra que seas mi papá. No lloré, pero quise hacerlo. No de tristeza, sino de gratitud. Porque esas 5 palabras pesaban más que cualquier prueba de ADN, que cualquier papeleo. Eran una promesa, y vinieron de él. Voluntariamente. Libremente. Aún así, había sombras. Haden nunca mencionó a Selina. Ni una sola vez. Ni cuando nos cruzamos con mujeres en el parque. Ni cuando le pregunté si quería llamar a la abuela Marisa. Se cerraba en seco cada vez que el tema se acercaba. Su sonrisa desaparecía como si alguien hubiera pulsado un interruptor. No lo presioné. Solo me aseguré de que supiera que estaba a salvo. ¿Qué me quedaría? Me tomé unas semanas libres del trabajo, aproveché todos mis días de vacaciones, solo para estar en casa con él. Pasábamos las mañanas construyendo fuertes de almohadas, las tardes dibujando dinosaurios en papel de impresora y las noches persiguiendo burbujas en el pequeño césped, fuera del edificio. Lo vi pasar de receloso a curioso, de tranquilo a juguetón. Una noche, estaba de pie en el sofá con una manta atada al cuello y los brazos extendidos como alas. «Soy Haden el valiente», gritó. «Sí, lo eres», dije desde la cocina, sonriendo con tanta fuerza que me dolió. Haden el valiente, gobernante del reino del sofá. Se rió, saltó sobre los cojines, y por primera vez desde que lo conocí, no vi miedo en sus ojos. Ninguna vacilación. Solo alegría. Todavía tenía pesadillas. Todavía se sobresaltaba ante las alarmas de los coches y se estremecía cuando alguien alzaba la voz en la tele. Pero él se estaba recuperando. Y yo también. Por primera vez en años, mi apartamento ya no se sentía vacío. Se sentía como mi hogar. Era una tranquila mañana de sábado. Dibujos animados sonando suavemente en la tele, Haden en el suelo con sus figuras de dinosaurios. El aroma a huevos revueltos aún flotaba en el aire. Por fin empezaba a sentir que teníamos ritmo. Nada perfecto, pero nuestro. Acababa de servirme mi primera taza de café cuando un golpe rompió la calma. No fue suave ni amable, sino fuerte. Intencional. Exigente. Abrí la puerta y la última persona que esperaba ver estaba allí. ¿Selena? El pelo recogido en un moño encrespado, la ropa pegada al cuerpo como si no la hubieran lavado en semanas. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y los labios agrietados. Parecía un fantasma de sí misma, como si el fantasma no hubiera dormido en días y llevara una tormenta en el pecho. Apreté la puerta con más fuerza. ¿Qué haces aquí? Su mirada pasó rápidamente de mí al apartamento. Está aquí, ¿verdad? Me interpuse en su campo de visión. ¿Qué quieres? Levantó la barbilla, desafiante a pesar del temblor en su postura. Es mío. Cometí un error, Leo. Un error terrible. Pero soy su madre y lo quiero de vuelta. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque su descaro fue como un puñetazo en las costillas. Lo dejaste en un coche caliente, Selena. Sin agua. Sin despedidas. Ni siquiera una maldita nota. No puedes aparecer como si fuera una pesadilla de la que estás listo para despertar. Estaba desesperada, espetó. No tenía a dónde ir. Nadie me ayudaba. ¿Y tu solución fue dejar a tu hijo y desaparecer? Salí al pasillo y cerré la puerta para que Haden no me oyera. Ni siquiera comprobaste si estaba en casa. Estacionaste a 4 cuadras de aquí. Pensé que lo encontrarías.
Se le quebró la voz, y por un momento, su desafío flaqueó. Entré en pánico. Lloró toda la noche. No sabía qué más hacer. No llamaste. Ni siquiera intentaste contactarme. No te dejaste llevar por el pánico. Te rendiste. Me crucé de brazos. Y ahora que ya pasé lo difícil, ahora que está a salvo y riendo de nuevo, ¿de repente te importa? Me miró a los ojos, pero había algo vacío en los suyos. Lo necesito de vuelta. Incliné la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque lo extrañas o porque perdiste el apoyo del que te aferrabas? Silencio. Entonces murmuró, me dijeron que podría perder mis prestaciones si no tengo la custodia. No sabía que llegaría a esto. ¿Y así fue? La verdad que ella creía que no vería. No era amor. No era instinto maternal. Era dinero. Metí la mano en el bolsillo trasero y saqué un sobredoblado. Sus ojos lo siguieron como un lobo que busca carne. Solicité la custodia el día que recibí los resultados de ADN, dije, entregándosela. Orden de emergencia. Ya hay fechas de audiencia fijadas. Ella agarró los papeles y los examinó, palideciendo. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Sus manos temblaban. Es mi hijo. Leo. Y es nuestro hijo. Pero renunciaste a tu derecho de voto el día que lo dejaste a merced de desconocidos. Estaba deshidratado, con moretones y aterrorizado. Y todavía no ha dicho tu nombre ni una vez. Le temblaba el labio. ¿Crees que eres mejor padre porque viniste una semana? No. Creo que soy mejor padre porque no me alejé. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como alambre de púas. Extendió la mano, intentando tocarme el brazo. Retrocedí. No, dije. Ya no puedes reescribir la historia. Te llevaré a juicio. Adelante. Pero trae algo más que excusas y lágrimas. Se giró para irse, pero se detuvo. Dile. Dile que le mando saludos. No respondí. Solo la vi irse, descalza y en chanclas, cojeando ligeramente, con los hombros encorvados, como si el peso de sus decisiones finalmente la estuviera alcanzando. Y por primera vez desde que Haden llegó a mi vida, no sentí ira. Sentí lástima. Porque cualquier parte de ella que alguna vez amó a ese chico, había quedado sepultada bajo años de egoísmo y arrepentimiento. Volví adentro. Haden levantó la vista del sofá. ¿Quién era? Me arrodillé a su lado y le aparté un rizo de la frente. Nadie importante, amigo. Asintió como si ya lo supiera. ¿Podemos terminar nuestra historia de dinosaurios? Sonreí. Claro que sí. Reanudamos la historia donde la dejamos, dos raptores acorralados por un T-Rex, con Haden narrando con una voz profunda y dramática. Y mientras reía, rugía y agitaba los brazos con entusiasmo, me di cuenta de algo más. Estaba eligiendo la alegría por encima de los recuerdos. Estaba eligiendo el ahora sobre el entonces. Selena podía gritar por sus derechos. Podía llorar ante un juez. Pero Haden ya había elegido a quien le haría sentir como en casa. Y no era ella. El juzgado olía a polvo y nervios. El tipo de lugar donde la vida de la gente se dividía a golpes de papel y mazo. Me senté en la primera fila junto a Víctor, mi abogado, observando a Selena subir al estrado como un personaje de una historia que no había ensayado lo suficiente. Llevaba una blusa azul pálido, planchada pero que le quedaba mal, y demasiado maquillaje que no disimulaba las ojeras. Le temblaban las manos al alcanzar el vaso de agua que tenía a su lado, intentando mantener la ilusión de que todo le salía bien. Víctor se inclinó hacia mí y me susurró, déjala hablar. Cuanto más explique, más profundizará. Asentí, sin apartar la mirada de ella. Ya no sentía rabia. Eso se había disipado. Lo que sentí ahora fue una determinación más fría. La jueza, una mujer de cabello gris acero y una voz que cortaba el ruido como una navaja, me miró por encima de sus gafas. Señora Carter, por favor, explique al tribunal por qué dejó a su hijo sin supervisión en un coche registrado a nombre de su exmarido, sin informar a nadie de su paradero. La voz de Selena tembló.
Estaba bajo un estrés inmenso. Perdí mi trabajo, mi pareja me dejó y no tenía ingresos. Pensé que Leo encontraría a Haden. Aparqué cerca de su dirección. Sí. Pensé que era más seguro que un refugio. Víctor no me interrumpió. Se sentó tranquilamente, hojeando el archivo que tenía delante. La jueza continuó con una expresión indescifrable. Sabía que encontraron a su hijo en un vehículo en un día de 32 grados, sin comida ni agua, y que el coche estaba cerrado. No quise hacerle daño, dijo rápidamente. Es solo que, no sabía qué más hacer. Esa fue su defensa. Un encogimiento de hombros desesperado. Cuando nos tocó el turno, Víctor se levantó como si hubiera estado esperando este momento toda la semana. Se acercó al estrado con discreción y abrió nuestra carpeta. Su señoría, no estamos aquí para castigar a la señora Carter por ser pobre o tener dificultades. Estamos aquí por sus decisiones. Decisiones que pusieron en peligro la vida de un niño de 4 años. No se trata de un solo error. Se trata de un patrón de evasión, negligencia y abandono. Entregó los documentos uno por uno. Tenemos el informe policial. El formulario de ingreso hospitalario, que menciona deshidratación leve y hematomas. Las imágenes de vigilancia muestran que nadie regresó al vehículo durante más de 3 horas. También tenemos registros médicos que indican que esta niña no ha visto a un pediatra regularmente desde su nacimiento. Selina se retorció en su asiento. Víctor se giró hacia la galería, donde yo estaba sentado con Jaden en mi regazo. Y finalmente, su señoría, tenemos el comportamiento del niño. Jaden ha estado bajo el cuidado del señor Carter desde el incidente. Duerme toda la noche, asiste a preescolar sin problemas y ha forjado un vínculo sólido con su padre. No pregunta por la señora Carter. Muestra signos de trauma emocional, sí, pero también signos de sanación. La jueza hizo una pausa, mirándonos fijamente a ambos. Luego miró a Selina. ¿Tiene algo más que decir antes de que tome mi decisión? Selina se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Es mi bebé, susurró. Es lo único bueno que he tenido. Sé que metí la pata, pero quiero otra oportunidad. La jueza dejó que el silencio se extendiera. Luego se ajustó las gafas, se aclaró la garganta y habló. Señora Carter, su lucha es evidente, pero no excusa la imprudencia de poner en peligro a un niño. El señor Carter ha asumido la responsabilidad que usted no ha asumido. Ha brindado estabilidad, cuidado y un entorno seguro. Por lo tanto, le otorgo la custodia legal y física completa al señor Leo Carter. No tendrá derecho a visitas hasta que este tribunal vea una mejora suficiente en su situación y un plan claro para el contacto supervisado. Selina jadeó. No, por favor, no. Pero el juez ya había pasado al siguiente punto del expediente. Selina se quedó paralizada, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Me miró desesperada, derrotada, y por primera vez, no aparté la mirada. No lo necesité. Ella susurró, me arruinaste la vida. Me puse de pie lentamente, Haden apoyó la cabeza en mi hombro. Te alejaste, dije en voz baja. Solo recogí lo que dejaste. Se desplomó en su silla mientras yo sacaba a Haden de la sala. El aire afuera se sentía más fresco que en semanas, como si hubiera pasado una tormenta y los escombros hubieran quedado atrás. En el estacionamiento, Haden se movió y miró hacia arriba. ¿Ganamos? Sonreí y le besé la coronilla. Sí, amigo, lo hicimos. Condujimos a casa en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que sigue a la claridad. Haden se quedó dormido en su sillita de coche a mitad de camino a casa, con su león de peluche bajo el brazo, y al mirarlo por el retrovisor, supe algo en lo más profundo de mí. Ya no sobrevivíamos. Estábamos empezando. Nadie te prepara para los momentos tranquilos de la paternidad. Los que llegan cuando el caos se calma, no las batallas judiciales ni las visitas de urgencia al hospital, sino las mañanas sencillas en las que una vocecita te llama, papá, y te das cuenta de que es a ti a quien llaman. No porque alguien se lo haya dicho, sino porque lo sienten. La primera vez que Haden me llamó papá, fue un miércoles por la noche. Estaba frente al espejo del baño, cepillándose los dientes con un cepillo azul que le había dejado elegir en la tienda.
Yo estaba en el pasillo, doblando toallas, escuchándolo tararear la canción del abecedario entre cepillados cuando lo dijo. Papá, ¿me das la pasta de dientes con burbujas mañana? Esta pica. Me quedé helada. No fue gran cosa. Nada dramático. No había música de fondo, pero fue un terremoto. Esa palabra, de 3 letras, se me quedó grabada en el pecho como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Papá, entré al baño, me apoyé en el marco de la puerta y asentí. Sí, mañana tomaremos el de chicle. Sonrió, con espuma en la barbilla y los ojos brillantes. Y así, algo invisible se unió con más fuerza entre nosotros. Ser padre no fue un acontecimiento aislado. No fue la prueba de ADN. No fue la decisión del tribunal. Fue ese lento proceso de sentirse necesitado. De ser elegido una y otra vez en los detalles más pequeños y cotidianos. Como cuando Haden me tomó de la mano entre la multitud. O cuando corrió a la puerta cuando llegué a casa de un recado rápido. O cuando me susurró, no te vayas, durante una tormenta y me quedé. Sin necesidad de que me lo pidieran 2 veces. Pero no fue fácil. Hubo pesadillas. Ataques de gritos en mitad de la noche que nos dejaban a los 2 conmocionados. Había días en la escuela en los que se congelaba durante el pase de lista si alguien mencionaba la palabra mamá. Mañanas en las que no quería comer y noches en las que se aferraba a mí como si fuera a desaparecer. El trauma no se va solo porque así lo ordene el tribunal. Perdue. Se filtra. Es una prueba. Le conseguí una terapeuta. Una mujer amable llamada Deja que sabía exactamente cómo sentarse en el suelo con un niño y conseguir que dibujara sus sentimientos con crayones. A veces los oía a través de la puerta. Ese es mi papá, dijo una vez, señalando a una figura de palitos con una sonrisa torcida. Hace que los panqueques parezcan animales. Otras veces, los dibujos eran más oscuros. Carros de crayón con niños solos dentro. Grandes círculos rojos para el calor. Lágrimas dibujadas con tanta precisión que me dolió el corazón. Lo superamos. Juntos. Reorganicé mi vida por él. Reduje mis horas de trabajo. Establecimos una rutina para la hora de dormir. Construimos una estructura donde antes no la había. Las mañanas de los sábados se convirtieron en nuestro tiempo sagrado. Panqueques, dibujos animados, aventuras en el supermercado. Le enseñé a atarse los cordones. Él me enseñó que, por mucho que lo planeara, no me preparaba para tener pegamento con brillantina en la alfombra. Lo vi florecer. Su risa regresó. Fuerte. Salvaje. Contagioso. Empezó a traer a casa dibujos de la escuela que no eran solo colores garabateados con furia, sino imágenes de dinosaurios, casas y 2 personas tomadas de la mano. Somos tú y yo, dijo una vez. Tú eres alto. Yo soy rápido. Preguntó por su mamá una vez. Solo una vez. Estábamos sentados en el sofá, viendo un programa sobre la naturaleza, sobre crías de animales que encuentran el camino a casa. Se giró hacia mí, con voz débil. ¿Crees que mami me extraña? No me inmuté. No mentí. Respiré hondo y respondí con la mayor delicadeza posible. Creo que está pasando por algo difícil. Y quizás sea así. Pero ahora mismo, no está lista para cuidar de nadie. Y no es tu culpa. Asintió como si comprendiera más de lo que debería entender un niño de 5 años. Me alegra que estés aquí. Yo también, chaval. Susurré, acercándolo. Esa noche, después de que se durmiera, me quedé en la puerta observándolo respirar. Las sombras de los dinosaurios danzaban en sus paredes desde la luz nocturna que elegimos juntos. Estaba arropado bajo su manta favorita, azul con cohetitos, y parecía tranquilo. Recordé una vez, no hace mucho, cuando ese mismo niño ni siquiera dormía en toda la noche. Se despertaba llorando, sin saber dónde estaba, con quién estaba o si estaba a salvo. Ahora me llamaba papá. Se rió en sueños. Estaba sanando. Y yo también. Creí haberlo perdido todo el día que Selena se fue. Pensé que el silencio que siguió era el final de mi historia. Pero resulta que el silencio fue solo el comienzo de una nueva. Una mejor.
Ser padre no se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar presente. Todos los días. Incluso cuando estés exhausto. Incluso cuando tengas miedo. Incluso cuando no estés seguro de ser suficiente. Hayden no necesitaba la perfección. Solo me necesitaba a mí. Y yo nunca dejaría de serlo. Han pasado 5 años. Hayden ya tiene 9. Es más alto. Más agudo. Lleno de preguntas que le salen a borbotones sin siquiera pestañear. Tiene la costumbre de fruncir el ceño cuando piensa, igual que yo. Alinea su caja de cereales perfectamente con el borde de la mesa. Pregunta por qué se pone el sol, por qué algunos pájaros vuelan en nube y por qué algunas personas se van incluso cuando dicen que te aman. No le temen a las respuestas. Quiere la verdad. Siempre la ha querido. La semana pasada me dijo que quería ser bombero. Estábamos en la mesa de la cocina, trabajando en un proyecto escolar sobre ayudantes comunitarios. Le pregunté a quién admiraba más, esperando que dijera a su maestro favorito o a un héroe de dibujos animados. En cambio, levantó la vista y dijo, quiero salvar a la gente. ¿Cómo me salvaste? Creo que no dije nada durante un minuto entero. Se me cerró la garganta tan rápido que tuve que disculparme y fingir que había derramado algo solo para contener las lágrimas. Me quedé junto al fregadero mirando el grifo correr, fingiendo que sonaba más fuerte de lo que era, solo para que no pudiera oír el sonido de mi corazón rompiéndose de nuevo de la mejor manera posible. No recuerda mucho de ese día en el coche. A veces lo pillo intentándolo. Se distrae durante los viajes en coche o se queda callado cuando pasamos por la calle donde lo encontraron. Pero ya no pregunta por Selena. Es como si su alma la hubiera guardado instintivamente en un lugar tranquilo, donde ya no pudiera hacerle daño. Nos mudamos a una casa nueva hace 2 años. Tiene un pequeño patio trasero y un perro llamado Bucket, elegido por Hayden. Bucket es mitad labrador, mitad escapista y puro corazón. Hayden le lee todas las noches antes de dormir. Empezó cuando su maestra le asignó una tarea de lectura y decidió que Bucket era el público perfecto. Ahora es un ritual. Algunas noches lo observo desde el pasillo, escuchando su voz filtrarse por las rendijas de la puerta, y pienso, así suena la paz. Selena no ha intentado contactarnos desde el fallo judicial. Oí que se mudó de estado, quizá trabajando a tiempo parcial en algún sitio, quizá todavía buscando estabilidad. No lo sé. No lo reviso. Me hice una promesa hace mucho tiempo. Nunca dejaría que mi curiosidad superara mi responsabilidad. La vida de Hayden se basa en la constancia, la confianza y la constancia. Y eso significa dejar el pasado donde pertenece. Pero eso no significa que lo olvide. Cuando arropa a Hayden por la noche, aún recuerdo la primera vez que lo vi dormido en esa cama de hospital. Frágil. Magullado. Solo. Recuerdo cada centímetro de ese momento, el pitido de las máquinas, el olor a esterilización, el pequeño león de peluche en sus brazos. Y recuerdo la promesa que hice en silencio esa noche, no irme jamás. No dejar que volviera a sentirse abandonado. He mantenido esa promesa todos los días desde entonces. La paternidad me ha enseñado que el amor no es solo un sentimiento. Es una serie de pequeñas acciones sagradas. Es preparar el almuerzo con la corteza cortada porque dice que los bordes saben a cartón. Es inscribirse en las reuniones de padres y maestros incluso cuando el trabajo es una locura. Es arrodillarse en el suelo con él cuando está abrumado, respirar con él hasta que se calme la tormenta en su pecho. Es aprender la diferencia entre dar espacio y rendirse. La habitación de Hayden es un museo de crecimiento. Dibujos con crayones del jardín de infancia cubren la pared junto a sets de Lego y pósteres de camiones de bomberos. Ahora quiere pintarla de rojo. Rojo bombero de verdad, dice. Lo haremos este fin de semana. Aunque se ponga feo. Sobre todo si se complica. No solo se está convirtiendo en un buen chico, sino en uno amable. El mes pasado, defendió a una compañera de clase de la que se burlaban por su ropa. Les dije a los demás niños que no saben lo que pasa a la gente en casa. Su maestra me llamó para decirme lo orgullosa que debería estar. Ya lo estaba. Y a veces, cuando no sabe que lo estoy mirando, lo veo hacer cosas que me duelen el corazón de la mejor manera.
Abrir la puerta a desconocidos, atarle los cordones a un amigo, acariciar un cubo como si fuera la criatura más preciada del mundo. Estas no son cosas que yo le enseñé directamente. Son cosas que él absorbió. Porque los niños no se convierten en quienes les decimos que sean. Se convierten en quienes somos. Así que sigo intentándolo. A veces todavía quemo panqueques. Todavía me frustro cuando el día se hace largo y la casa es un desastre. Pero todas las noches, antes de apagar las luces y besarlo en la frente, le digo las mismas 3 palabras. Estoy aquí. Y cada noche, me lo dice. Hace 5 años, no sabía que tenía un hijo. Ahora no puedo imaginar mi vida sin él. No es una carga. No es un error. No es una historia con la que me topé por casualidad. Es el mejor capítulo que jamás planeé. Y cuando se convierta en hombre, cuando por fin se ponga el uniforme de bombero o decida ser algo completamente distinto, espero que recuerde no solo las palabras que le dije, sino también cómo lo acompañé en cada tormenta. Porque a veces las sirenas en tu puerta no son advertencias de desastre. A veces, son el sonido del destino que finalmente te encuentra.